Hola, soy Jesús Mompeán de clandestinodeactores.com y este es nuestro canal. Qué pesado con el casting otra vez. Que no. Y además que no era un casting, ya te lo he dicho 1000 veces. Que era una prueba para un representante. Collons, nene. Si es que... Espera que te enseño lo que te iba a enseñar, ¿no? Que estaba buena que te cagas. Vaya. Espera. Hostias, pues nada, que me meto en el Tinder ayer por la mañana y un montón de mensajes y la pava esta que te... a ver si encuentro el vídeo porque es que es una pasada. Se lo vas a flipar. Que... Nada. Otra vez el casting. Que le den por culo al casting, coño. Que luego llamé al representante y le dije a ver si me lo podía hacer otro día y me dijo que no, que lo sentía, que era ese día y ya está. A mí me da igual, que habrá más castings, hombre. Bueno, la cuestión, a ver si encuentro el vídeo este, porque es que lo vas a flipar. A ver. Hostia, aquí está. Escucha. Espera, macho, mira. Me puedo imaginar que este personaje te ha parecido un fantasmón, un hortera o quizás en el peor de los casos un misógino empedernido. Quizás te preguntes qué tiene que ver este tío con los castings o con los actores. Bueno, pues es muy sencillo. A mí, personalmente, y dejando de lado juicios morales o estéticos, me parece que es un ejemplo perfecto para algo que hacemos muchos: estar cagados de miedo. Y no aludo a ello como una actitud vital ni nada por el estilo. No voy tan allá ni tampoco soy psicoanalista. A lo que me refiero es a su comportamiento frente a algo muy concreto y con lo que creo que muchos actores, tanto principiantes como también profesionales, podemos sentirnos identificados. Buscar una excusa o acudir a una situación placentera para evitar enfrentarnos a algo tan estresante y angustioso como puede ser un casting. Porque nos ponen a prueba, no solo a nosotros como actores, sino también la visión que tenemos de nosotros mismos. En ese sentido, poco importa que seas un macarrilla y que tu vicio o adicción en el que te guste ahogar la ansiedad sea quedar con ligues a través de Tinder, o que seas un modernillo y lo hagas quedando con amigos para jugar a la Play o hincharte a porros. Aquí no cuenta cuál es tu rollo, sino por qué huyes y cómo evitarlo. De entrada, tienes que entender que es muy natural que si eres actor o cualquier otro tipo de artista escénico, te acojones cuando te convoquen para un casting, sobre todo si es para un proyecto importante o si significa un paso trascendental en tu carrera. Obviamente no es algo exclusivo del sector artístico ni se limita al campo laboral. Es algo que le sucede en mayor o menor medida a la gran mayoría de la gente y que lógicamente, si te pasa hablando de castings, es muy probable que te suceda en todos los aspectos de tu vida. Aunque también es verdad que los motivos y los resortes que nos empujan a actuar así pueden ser distintos para cada persona y para cada situación. Principalmente suelen ser 3 motivos destacados. Algunos podemos evitar enfrentarnos a un casting por puro miedo al fracaso, porque tememos descubrir que no valemos para eso, a pesar de que el resto del tiempo estamos segurísimos y convencidos de que podemos llegar a ser buenísimos actores. Un casting, en este caso, podría poner a prueba nuestras convicciones y el resultado podría ser una bofetada que nos hiciera darnos cuenta de que ni tenemos talento ni lo vamos a tener nunca. De hecho, prácticamente todos los actores y todos los estudiantes de arte dramático estamos convencidos de tener ese talento. Pero en el 95% de los casos es pura fantasía. Así que hazte a la idea de que con toda probabilidad tú no tienes ningún talento innato que poner a prueba. Pero sí que hay un talento que puedes desarrollar, que es el talento adquirido. En ese caso, la única forma de desarrollarlo es a través del trabajo, el compromiso y la perseverancia. Y para eso necesitas, entre otras cosas, enfrentarte a casting. Son sin duda el mejor modo de aprender, entrenarte
probarte a ti mismo y fortalecer tu autoestima. En los castings no se comen a nadie. Lo peor de todo que te puede suceder es que no te den el papel. Un papel que además cuando fuiste al casting tampoco tenías. O si se trata de una prueba para un representante, lo peor que te puede suceder es que no te coja para representarte. Tampoco pasa nada, así son los castings. Siempre hay un solo papel por el que compiten muchos actores. Y por pura matemática, no te lo vas a llevar siempre tú. De hecho, el cálculo de probabilidades siempre será muy bajo. Así que a cuantos más castings asistas, más posibilidades de que te cojan tendrás. Otra de las 3 razones más comunes que pueden empujar a un actor a evadirse y no presentarse a un casting suele ser un carácter perfeccionista y la autoexigencia que te hace vivir en una continua indecisión. Nunca sientes o crees que has preparado lo suficiente tu personaje, o la separata, o la línea de pensamiento, o lo que sea. Siempre ves resquicios o detalles que se pueden mejorar, y eso hace que la seguridad en ti mismo se tambalee continuamente. Te impones metas poco realistas. Resultado, tu tensión y nervios, que ya son inherentes a cualquier prueba o casting, acaban contigo y empujándote a no ir. Que te tomes en serio tu trabajo está genial, pero ¿qué tal si aprendes a tomarte menos en serio a ti mismo? Tal vez si aprendieras a reírte un poco más de ti mismo y te dieras un poco de espacio a la improvisación, te relajarías lo suficiente como para que todo lo que tienes dentro fluyera sin más. A veces nos hacemos una idea, casi siempre equivocada, sobre lo que proyectamos en los demás y nos esforzamos en mantener una postura constante pensando que así no les fallamos. No nos permitimos errar, equivocarnos, caer, tropezar. Solemos tener un sentido del ridículo que no es acorde para nada con la realidad. Ser perfectos, acertar siempre o no darnos de bruces contra el suelo nunca no son nociones humanas. Eso sin contar con que no es posible aprender nada si no cometemos fallos. De hecho, es en los errores donde más se aprende, donde más se crece en todos los sentidos. Y los actores debemos conocer la naturaleza humana mejor que ningún otro humano. Si solo vas a molestarte en desarrollar la perfección, entonces solo te quedará interpretar a Dios o a un robot. El tercer motivo por el que evitamos hacer lo que tenemos que hacer es por tener un tipo de personalidad acostumbrada a empujar las situaciones al límite, a esperar hasta el último minuto para empezar las tareas. Piensas que tienes tiempo de sobra y usas como motivación la postergación, pensando que es un riesgo que te hace rendir más, pero al final siempre resulta un autoengaño. Todo esto se puede aplicar a casi todas las situaciones que vivimos los actores, como cuando estás pensando en apuntarte a una escuela o a un curso de arte dramático y no terminas de decidirte, cuando tienes que hacerte con un buen material, videobook, book, etc. Por último, muchos de los que estáis empezando y estáis en una escuela de arte dramático soléis tener una duda bastante común. Si debierais asistir a castings desde el principio o tendríais que esperar a estar más formados. He escuchado a algún profesor de arte dramático contestarle a sus alumnos que no deberían ir bajo ningún concepto porque todavía no son actores. Me pregunto en qué momento concreto una persona puede llegar a afirmar con total rotundidad: ahora sí que soy actor. Lo más curioso es que esa profesora que ofreció tan magno consejo era, por aquel entonces, ya hablo de hace mucho tiempo, una actriz conocida, pero no conocida por ser una buena actriz, sino simplemente por ser hija y hermana de. Mi opinión personal es un absoluto sí. Cuanto antes comiences a ir a castings, mucho mejor para ti. Tu función, desde el mismo momento que decides dedicarte a esto, es actuar. Si decides ir a una escuela de arte dramático porque quieres formarte como actor, significa que quieres ser actor, por lo cual ya eres actor. Formarte como actor en una escuela puede ser una opción personal. En algunos casos es verdad que puede ser una necesidad imperiosa, pero no hay mejor forma de desarrollarte actoralmente que trabajando y haciendo. En un próximo vídeo ya trataré y daré mi opinión personal sobre la necesidad o no de formarse en escuelas.
de si son siempre necesarias o en algunos casos pueden incluso llegar a ser perjudiciales. En definitiva, no asistir a castings o huir de ellos solo hará que cada vez sientas más frustración, más inseguridad en ti mismo y termine minando tu autoestima, lo que acabará impidiendo que desarrolles todo tu potencial actoral. Haz castings. Solo hazlos. Por cierto, muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Si te ha gustado te pido un like. Si quieres seguir viendo vídeos que vayamos subiendo, suscríbete al canal. Y a los que no os haya gustado, os haya parecido tedioso o un poco largo, os pido mis más sinceras disculpas. Es mi primer vídeo y hasta que no me suelte un poco y coja rodaje, pues es lo que hay. Una cosa más, dejad por favor vuestros comentarios que estaré encantadísimo de leerlos. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.